Lali, la que le gana el tiempo es el esperadísimo documental de Lali que ya está entre nosotros. Lo vas a poder ver por Netflix el 4 de diciembre y qué mejor que hablar con ella porque está conectada del otro lado. Hola Lali, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bárbaro acá. Nosotros siempre virtuales. Siempre virtuales, nos tenemos que encontrar en persona, Lali, por No, bueno, favor. pero siempre nos encontramos de alguna manera, no está mal. De alguna forma estamos, sí, totalmente. ¿Sí te acordás? Silencio. Bueno, no se puede decir nada. Lali, a ver, quiero hablar del documental porque lo vi, obviamente, y si bien los documentales musicales sirven para conocer a la persona detrás del artista, la verdad que mucha gente te conoce desde hace años con tu forma de pensar. De hecho, en el documental también se habla de ese problema con el presidente y demás. Pero ¿qué crees que le suma este documental a tu carrera? No lo pensé nunca en esos términos, Javi, te soy sincera. Creo que en el caso de esta pieza no encuentro el lugar para pensar qué le suma. Creo que es necesaria. Eh, es necesario, en lo personal creo que puedo mostrar cómo pienso creativamente. Creo que aquel proceso en el que se ancla el momento que se decide contar en este documental, que es cuando estaba haciendo el disco Lali, pre-pandemia, pandemia de por medio, post-pandemia y lo que vino después, en lo personal y en lo profesional. Eh, si bien va para atrás y va a aquella niña, lo hace como recurso para que sigas entendiendo a la de hoy, ¿viste? No, no es una biopic, no me interesaba para nada eso. Eh, sí contar un proceso creativo que mi primo filmó primero de manera inconsciente, por ser creativo, por gustarle las cámaras y por creer que ahí podía salir algo lindo. Y con el tiempo, con estos años, bueno, más él que yo, más mi primo Lautaro que yo, se dio cuenta que acá había una película, algo que contar que estaba bueno. Y después de asimilar el vértigo que me daba mostrar ese nivel de intimidad, hoy veo la película hecha y pienso que es para contestarte, una pieza interesante, necesaria. Si no fuera sobre mí, yo la miraría y pensaría que qué bueno ver el proceso íntimo, creativo y simple en el caso de cómo hemos hecho aquel disco, eh, descubrir eso, ¿no? A veces hay mucha locura o mucha laraca alrededor del mainstream y cómo se hacen los discos y la disquera y la cosa. Y la verdad es que este documental muestra cómo hicimos un trabajo bastante artesanal con aquel disco que fue el disco que a mí me ayudó como a romper con un montón de cosas. Fue el disco que me regaló mi primer Estadio Vélez, fue el disco que en el que me animé a jugar con un montón de sonidos que era lo que yo soñaba con hacer alguna vez, canciones como Disciplina, Diva, como tú, que son las primeras que mostré en aquel álbum y lo que vino después. Bueno, de cómo empezamos en un Luna Park y terminamos en menos de un año en ese primer Vélez. Bueno, todo eso que parecen hitos desde el éxito, siempre tienen en realidad la situación madre, la situación chiquita, la situación íntima. Y bueno, y se hizo esta película de la que yo no participé a nivel montaje ni decisiones, pero sí me gusta que exista y que sea contado un poco eso, ¿no? Cómo se vive un proceso creativo y las personas que existen en un proceso creativo más allá del artista que es la cara, ¿no? Mm. Decime que tu primo sigue grabando y que no vayas a atender cuando el demonio llama, tiene como ya su- sus imágenes para un documental a futuro. Decime que sí. Yo siento que sí, dependerá de la Bueno, bien, bien. ese te digo. Yo creo, de hecho, sinceramente te lo digo, que este docu eh, fue un poco la prueba de todos, en mi caso de aprender no sé, a permitirme ser filmada en situaciones súper íntimas. Yo siempre cuidé mucho esas intimidades. Ni se me ocurre filmarme en el estudio porque no estoy pendiente de la afuera, estoy ahí metida en la vida real y haber permitido este juego con la cámara y ver que de eso puede salir algo interesante y bonito y humano. Bueno, creo que nos preparó para estar en el proceso de no vayas a atender cuando el demonio llama, mucho más preparados con todo lo que hemos estado haciendo y por ende todo lo que hemos estado registrando de eso. Si no íbamos a hacer una película Lali, ahora, Javi, pero bueno, decidimos contar ¿una qué? esto. Claro, no te Claro, sí, total, la serie. total. Lali, ¿qué verdad sobre vos te sorprendió al ver el documental terminado? O en la edición? ¿Te sorprendiste con algo? Sí, con un montón de cosas. Verse verse de afuera sin haber controlado lo que decidiste que se vea, no sé si se entiende lo que voy, Sí.
¿sí? Es fuerte, es loco. Sobre todo para Es los... como un gran hermano, No, y sobre todo para los que aprendimos a controlar nuestra imagen pública. claro. Y me sale, te digo que creo que a veces la sé controlar. Lo que decido contar, lo que decido que se vea de mí, a los lugares a los que decido no ir para que no se me vea, a los lugares a los que decido ir, las cosas en las que decido participar, decir algo. O sea, un montón de cosas que tienen que ver con la expresión pública eh, siempre están bajo mi control. Más menos, ¿verdad? Algunas no. Pero verte tan pura, tan de verdad, sin estar pensando que te están filmando, ni pensando que hay una cámara, y ver el resultado de esa naturalidad, bueno, es fuerte. Sí, sí, sí. A su vez me parece divertido, a su vez aprendí cosas de mí, a su vez me veo en este documental y me siento lejos de aquella persona, me siento que he crecido mucho de esos años para acá. Eh, pero bueno, también me doy ternura y me doy orgullo porque me veo en ese ímpetu de querer hacer aquel disco con ganas no sé, de que sea trascendente, de que pase algo, de que cambie algo, de que, no sé, de que me cambie a mí mi propia mirada de mi música, ¿viste? Y eso pasó. Lo puedo decir con el diario del lunes, pero eso pasó y me gusta ver cómo en ese momento lo veía como un deseo, ¿viste? Mm. Lali, en el documental hablas de reinventarte y obviamente lo hiciste muchas veces, pero qué te impulsa a reinventarte constantemente? Creo que le temo profundamente al aburrimiento y a la idea a la falsa idea de tener algo ganado, ¿viste? Eh, como algo ya te pertenece porque, ay, bueno, le fue re bien a este disco. Yo voy a tener el mismo miedo que siempre con el próximo álbum y a este álbum le fue increíble y sin embargo cuando encare lo nuevo estaré con las mismas preguntas y con las incógnitas de hacia dónde, cómo, qué quiero, qué deseo y cómo le podría ir a esto, a lo otro. Y creo que reinventarse nace de una necesidad de sobrevivir en un mundo que tiende a, a igualarnos, a compararnos, a que haya un estándar, a que haya un estándar de todo, de belleza artístico, de, no sé, en un montón de aspectos pareciera que hay que alinearse más que diferenciarse, ¿no? Y yo le temo mucho a ese lugar. Huyo bastante de ahí, o por lo menos todo lo que puedo, y creo que de ahí nace esta necesidad de siempre estar haciendo algo que me mueva, que me electrice a mí y con esa misma intención electrizar y movilizar de manera diferente a aquellos otros. Me quedan 3 minutos, quiero hacerte 78 preguntas, así que vamos a ver si podemos. Y es por lo que esta gente no te deja, ¿eh? No me dejan, tengo 3 minutos, mirá, me avisaron, Voy a escúchame. tomar una llamada, Para, voy a permitir. rápido. ¿Qué momento puntual de tu carrera sentís que fue un antes y un después? Ese momento en donde dijiste, después de esto, todo cambia. Yo creo que, y está en el documental, yo creo que esas sensaciones uno nunca las encuentra, por lo menos yo, nunca las encuentro en los logros obvios. Nosotros estamos por hacer el quinto Vélez de este año en diciembre, y te lo digo y me parece una bizarreada total. Y eso que se puede ver y que es efectivamente un logro y una cosa re loca y re grande, no siento que sean las cosas que de verdad te cambian la carrera. Las que de verdad te cambian la carrera son esos momentos más íntimos, más chiquitos, menos grandilocuentes, en los que encontrás un lenguaje, en los que encontrás algo que te define. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta, que es, por eso me parece valioso este documental, porque no habla de la obviedad de mi presente, y digo obviedad en cuanto a cómo medimos el éxito, supuestamente, sino que el documental habla de cuando uno la está pasando mal en realidad, cuando uno no sabe para dónde disparar, cuando uno no sabe qué es exactamente lo que quiere, pero tiene la sensación que no es por donde estaba yendo. Y habla de algo para mí muy importante en el arte este documental, y que creo que contesta tu pregunta tal vez, que es, habla de la intuición. A mí siempre la intuición me llevó a los mejores puertos posibles. No lo que se suponía que tenía que hacer, decir o pensar. Sí la intuición. Y creo que en aquel momento donde yo saqué disciplina, y disciplina empezó a ser un camino chiquito, pero a la vez ruidoso para mi música y para mí, yo me di cuenta que en esa libertad artística y en esa libertad personal y en esa intuición había algo invaluable, ¿viste? Y creo que ahí me cambió bastante la cabeza y la carrera, por lo que vino después y por lo no tan obvio también. Lali, si la Lali del presente le daría las gracias a la Lali del pasado,
¿qué le diría? Ah. Y mira, el docu tiene pequeños flashes de imágenes de mi infancia que yo no había visto nunca, porque eran cosas de un VHS que tenía una tía nuestra, la tía Gaby, la mamá de mi primo Facu. La Lali patinando me encantó. Era la tía que tenía cámara en mi primera infancia, ¿no? Nosotros no teníamos cámara filmadora. En esa época tener una cámara filmadora era tipo o de pudiente Era un o de montón, plástico de claro. fumar o de sacar fotos, porque la verdad que era rarísimo. Pero Eh, es Spielberg. claro, y cuando empezó mi primo a trabajar en este documental, encontraron esas imágenes que, repito, yo no me había visto nunca a los 4 años en una pelopincho, sinceramente, no había visto nunca eso. Empecé a tener cámara en la época de Floricienta, que son imágenes que también hay, ¿no? En los viajes en los que mi mamá me acompañaba, yo impactado con todo lo que pasaba, en ese Vélez en el 2004 de Floricienta. Eh, y para contestarte a la pregunta, creo que lo que le diría a la Lali del pasado es a esa nena que está en una toma que cuando la vi me puse a llorar porque no recordaba esas imágenes. Eh, con una alegría, con un desparpajo, una no tensión y una no solemnidad, por supuesto, por mi edad, pero también por cómo yo vivía toda esa locura, que la verdad que primero le agradecería porque siento que esa misma actitud me trajo hasta acá, ¿entendés? En los momentos en los que uno se oscurece por la adultez, por los quilombos de laburo y qué sé yo, eh, al final hay que reconectar con eso muy primario, ¿viste? Si no tenés ese sentir primario eh, despojado de todo, no podés crear algo. O eso creo yo, qué sé yo. O los artistas que yo admiro, por lo menos, creo que son gente que están conectada con su niño interior y con la parte más lúdica y bizarra de este trabajo. E intento conectar con eso. Y creo que es algo que le tengo que agradecer a esa Lali despojada de todo que veo en esas imágenes que están en este documental. Bien, me tengo que ir. Tenía un montón de cosas más para preguntarte, pero para cerrar, eh, ¿qué te gustaría que la gente se lleve? Más allá de que, eh, a ver, ¿qué te gustaría que se lleve no solo de vos, sino para uno mismo, para el espectador, habiendo visto este documental? Creo que lo más valioso, creo que sí, te diría lo más valioso que tiene este documental es cómo narra las humanidades, cómo narran la amistad, cómo narran el tete a tete sin celular, el grupo de amigos, cómo narra lo importante que es sentirse acompañado, lo importante que es no estar solo, tener una oreja, tener amigos que te digan la verdad. Eso está mucho en este documental. Peleas entre nosotros, donde no son peleas egoicas, son peleas de, che, te quiero y te estoy dando un consejo, escúchame. Creo que hay algo ahí, sobre todo en esta época de a momentos tan fría y tan absurda y tan individualista que bueno, este documental deja eso. Por lo menos la gente que lo ha visto y con la que he charlado después de que exista el docu, valoran mucho eso, ¿viste? O me hacen muchos comentarios con respecto a, che, son re personas en este documental. Y creo que eso es lo más lindo que tiene. Sobre todo en esta época, no creo que contrasta mucho con otras cosas. Sí, total. Bueno, Lali, siempre es un placer, me tengo que ir, me están Gracias, echando, así que Javi. chao, ya está, ya está. Bueno, gracias por el documental, por seguir mostrándonos y por Qué bueno que lo dejarnos viste, gracias. disfrutarte un poquito más. Gracias. Lo más. Si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.